Colombia, América del Sur. Entra ya a www.macondoradio.com. Como suena de bien. Llegan las noticias para que usted amanezca bien informado. Cesar Noticias, periodismo ágil, responsable y objetivo, al servicio de la comunidad. Cesar Noticias, director Jairo Arzuaga. Muy buenos días para toda nuestra audiencia en el departamento del Cesar, en el Caribe colombiano y en el mundo entero. Aquí estamos listos, todo el equipo de trabajo de Cesar Noticias, dispuestos a llevarles todas las informaciones. Hoy es martes 23 de febrero del año 2021. Nos enlaza a esta hora Perijá Estéreo en Cañaverales de nuestro amigo Algemiro Acosta. Gracias por retransmitir este noticiero para el sur del departamento de La Guajira. Les saludamos. Bernardo García Cortesano. Ramón Soto Lozada desde la capital del país. Jonathan Padilla, nuestro corresponsal internacional. Grey Lisek Arroyo en el centro de redacción e información. Arnold Castillo Calderón y este servidor Jairo Arzuaga. Sean todos bienvenidos. Titulares de las noticias de hoy. La policía dio de baja alias El Mecánico en Curumaní, uno del cartel de los más buscados del Cesar. En la Jagua de Ibirico, 56 familias productoras de cacao recibieron insumos para riego de cultivos. La Polfa incautó 32.500 cajetillas de cigarrillo de contrabando, inmovilizó un camión y capturó a una persona en Mosconia. Ante la Contraloría de Valledupar denunciaron vertimiento de aguas residuales al río Guatapurí por canal del barrio Panamá. Con testigos de la defensa y el propio Haider Polo, se cumplió juicio por el homicidio del pediatra Tico Aroca. Luego de 22 días de haber iniciado el año escolar en Valledupar, no hay claridad sobre la contratación del transporte escolar. 2 sujetos fueron capturados por microtráfico y tráfico de arma de fuego en Valledupar y El Paso Cesar. Afinia intensifica labores de mejora de la infraestructura eléctrica en sectores del Cesar. Un motociclista perdió la vida en un siniestro vial en el municipio de La Jagua de Ibirico. 5 cóndores fueron observados en el Parque Regional Natural Los Besotes, en el primer censo nacional del cóndor andino. El jilguero de América, Jorge Oñate, sería trasladado a la ciudad de Medellín. Falleció un motociclista que sufrió un accidente de tránsito en el sector del Sena de Valledupar. Escuela La Libertad en el corregimiento La Palmita en La Jagua de Ibirico cuenta con remodelada infraestructura. Ahora son las 6 de la mañana, 3 minutos. ¿Cómo están titulando a esta hora los principales diarios de nuestro país? El Tiempo de Bogotá titula así: campesina peleó con un palo contra un jaguar que atacó a sus hermanos. Las oscuras historias detrás de la desaparición de niños en Colombia. Alarma por uso de armas de fogueo en atracos callejeros. Titulares del Espectador de Bogotá. En El Salado hay mucho temor de contar lo que pasa, dice el defensor. Delegado para alertas tempranas. Estados Unidos supera las 500,000 muertes por COVID-19. Estas son las sanciones para los deudores de cuotas alimentarias que regirán el país. Titulares del Colombiano de Medellín. Corrupción opaca vacunación contra COVID en países de América Latina. Grupo Éxito sumó 15,7 billones de pesos en ingresos en 2020. Zapata y Muriel listos para enfrentar al Real Madrid en Champions. Titulares del País de Cali. Ahora amenazas. Otro escándalo sacude al mundo de la salsa en Cali.
Ospina acepta renuncia de gerente de Corfecali tras críticas por asistir a controvertida fiesta. Aplican extinción de dominio a inmueble en Cali, propiedad de general retirado del ejército. Titulares del Heraldo de Barranquilla. Vacunación continuará en Barranquilla con 2.712 dosis. ¿Qué pasó con las vacunas contra la COVID que se perdieron en Risaralda? Mindefensa atribuye masacre en Tumaco a enfrentamientos entre Bacrim. Titulares de Vanguardia de Bucaramanga. Yo no soy ningún colado, dice el cirujano plástico acusado de saltarse plan de vacunación en Santander. Suárez llegará este martes a la ciudad para firmar como nuevo entrenador del Bucaramanga. Nadie puede saltarse la fila ni desperdiciar una dosis de vacuna, dice la procuradora. El Universal de Cartagena y sus titulares. Martes de trancones, camioneros anuncian bloqueos en vías de Cartagena. En Colombia se han aplicado 45.166 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Entregan insumos productivos a 33 excombatientes en San Rafael Ovejas. Titulares del Informador de Santa Marta. Larga fila de viajeros en el aeropuerto de Santa Marta este lunes. Acuerdo para restituir espacio público de Acuarela en etapa de formalización. Hallan cadáver de joven reportada como desaparecida en Minca. 6 de la mañana, 7 minutos. ¿Cómo está titulando el nuestro, el pilón? El maestro Jorge Oñate sería trasladado a Medellín. Abogado permanece en clínica tras ser baleado por su papá en Valledupar. La historia detrás del crimen de Mr. Guajira en Valledupar. Estas y otras noticias en breve. Esté pendiente las 6-7 minutos de la mañana. Noticias. En Macondo Radio, las noticias. A las 6 de la mañana, 7 minutos, vamos al desarrollo de todas las informaciones. Un total de 56 familias productoras de cacao en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, recibieron insumos y herramientas para el fortalecimiento del sistema de riego de los cultivos. La donación se realizó en el marco del proyecto Agroemprende Cacao, desarrollado por Socodevi en el municipio, con el apoyo del Gobierno de Canadá, Grupo Prodeco, Gobernación del Cesar y la Secretaría de Agricultura Municipal. Para la implementación y ejecución del proyecto se realizó una alianza estratégica con la Alcaldía Municipal para fortalecer este tipo de iniciativas en la región. Las metas que contempla el proyecto son 392 hectáreas nuevas, 150 hectáreas renovadas y la apertura de por lo menos 5 centros de acopios y la construcción de una central de beneficio regional, así como la consolidación de una empresa regional, informó Pablo Venecia, secretario de Agricultura en La Jagua de Ibirico. Agroemprende Cacao nace con el objetivo de continuar y profundizar el trabajo de desarrollo económico sostenible en zonas rurales del municipio. Las familias del corredor minero del Cesar, especialmente los productores de La Jagua de Ibirico, podrán desarrollar su empresa familiar acorde a su visión de negocio, incrementar los volúmenes de venta, la productividad y calidad del cacao, conocer los beneficios de ser asociado y conocer su cadena de valor. Cesar Noticias está informando. Funcionarios de la Contraloría Municipal de Valledupar, capital del Cesar, realizaron una inspección en el canal del barrio Panamá, luego de recibir una denuncia por parte de la comunidad por el vertimiento de aguas residuales que contaminan el río Guatapurí y sectores aledaños. Presenté esta denuncia ante la Contraloría Municipal luego de manifestar nuestra preocupación a diferentes entidades de la ciudad sin encontrar ninguna solución. Es lamentable la situación de contaminación ambiental que viven los barrios que rodean a ese sector,
pues en el canal de Panamá hay una corriente permanente de aguas residuales, manjoles rebosados, acumulación de basura y malos olores que traen consigo problemas de salud como infecciones en la piel, ojos, picadoras de mosquitos, entre otros, manifestó Jander Soto Hernández, edil de Valledupar. En tal sentido, la Contralora Municipal Mariflor Teherán Puello y un equipo de la Oficina de Responsabilidad Fiscal se trasladó al lugar para inspeccionar los hechos denunciados, tomar registros fotográficos y verificar la existencia de dicha situación. Teherán Puello expresó que luego de realizar la instalación de auditoría y la empresa de servicios públicos SAESP en Dupar, ahora se solicitará un acompañamiento técnico a esta entidad para realizar una nueva visita conjunta, pues son ellos la entidad competente para confirmar de dónde es la procedencia del agua y si esta es causada por empresas cercanas al sector. Asimismo, se deberán definir las medidas necesarias para darle una pronta solución a esta situación que causa un grave daño medioambiental a la ciudad. Noticias, noticias, noticias. En Macondo Radio, las noticias. Durante las últimas horas se conoció que el cantante Jorge Oñate será trasladado a la ciudad de Medellín ante las complicaciones que presenta en el páncreas y otras patologías producto de las secuelas del COVID-19. El jilguero de América se ha mantenido luchando por su vida desde el 18 de enero en la unidad de cuidados intensivos del Instituto Cardiovascular del Cesar. Por fuentes allegadas a los familiares, la información que surgió es que un grupo de especialistas evalúa el estado de salud del cantante y consideraron su inmediato traslado a un centro de salud de mayor nivel. El domingo se tenía prevista una intervención quirúrgica, pero no se llegó a practicar. Sin embargo, los médicos decidieron cambiar el tratamiento por una inesperada infección que ha generado fiebre en el paciente. José El Mono Romero, manager del Jilguero de América, aseguró que las condiciones siguen siendo críticas pero estables. Oñate presenta signos vitales estables y monitoreo constante del equipo médico, el cual ha determinado reforzar el tratamiento por una pequeña infección y calentura. Sin embargo, solo los galenos son los que pueden determinar si necesita una intervención quirúrgica de urgencia, afirmó. Desde hace más de un mes, el estado de salud del cantante del vallenato ha mantenido en vilo a su fanaticada y seguidores, quienes permanecen orando por su recuperación. El traslado del cantante depende de la estabilización de sus signos vitales. Cesar Noticias está informando. Como parte de sus acciones de mejora en la infraestructura eléctrica en el Cesar, Afinia ha programado instalación de equipos y mantenimiento preventivo este 23 hoy y mañana 24 de febrero, según la siguiente programación. Martes 23 de febrero, en la Jagua de Ibirico, técnicos de Afinia instalarán nuevos equipos en las redes de distribución en la transversal 2 con diagonal 17, por lo que los usuarios de este sector estarán sin servicio de 10:30 de la mañana a 1:30 de la tarde. En Becerril se trabajará desde las 2:45 de la tarde hasta las 6 de la tarde en la calle 5 con carrera 2, barrio San Luis, tiempo en el que por seguridad se suspenderá el servicio de energía en esta zona. Miércoles 24 de febrero, técnicos instalarán nuevos elementos en redes del circuito San Roque Cesar desde las 8:55 de la mañana hasta las 5 de la tarde, acción que requiere suspender el servicio de energía al corregimiento Santa Isabel, jurisdicción de Curumaní. Desde las 9:55 de la mañana hasta las 3 de la tarde se instalarán equipos en un sector de la Jagua de Ibirico, beneficiando a los usuarios de los barrios Los Fundadores y Centro en el corregimiento La Victoria. En El Paso se realizarán mejoras en el barrio Cañaguate, en el horario de 10:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Noticias, noticias, noticias. En Macondo Radio, las noticias. Luego del tercer Congreso Internacional del Cóndor Andino, primero en Colombia,
liderado por la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, que se llevó a cabo en la ciudad de Valledupar en el año 2019 y cuya finalidad fue analizar y establecer medidas de conservación del ave emblemática de América del Sur. Se planteó realizar el primer censo nacional del cóndor andino, liderado por la Fundación Neotropical, el cual se llevó a cabo los días 13, 14 y 15 de febrero de 2021 en todo el territorio nacional a lo largo de la cordillera de los Andes, desde los departamentos de La Guajira a Nariño. En el departamento del Cesar, el conteo se desarrolló de manera simultánea tanto en la serranía del Perijá como en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la jurisdicción de Corpocesar, con la participación del Centro de Atención y Valoración de Fauna y Flora Silvestre de Corpocesar, liderado por la Fundación Orniat, la Fundación Ecológica Los Besotes, la Fundación Hidrobiológica George Danl, las alcaldías de La Jagua de Ibirico y de Codazzi y el resguardo Yucpa de Socorpa en la serranía del Perijá a través del programa Riqueza Natural de USAID. De los 5 individuos observados sobre el Cerro Cóndor, al interior de la Reserva Natural Los Besotes, se evidenció un comportamiento de vuelo de 3 individuos, 2 cercanos y el otro a mayor altura, el cual pudo ser una pareja reproductiva y la cría de un individuo avistado el año anterior, indicó el director de la Fundación Ecológica Los Besotes, Tomás Darío Gutiérrez. El cóndor de los Andes pesa entre 9 y 15 kilos y es considerada el ave voladora más grande del mundo y de Colombia. Los expertos estiman que alrededor de 130 cóndores viven en los Andes colombianos. Sin embargo, está en peligro crítico de extinción en el país y casi amenazado a escala global debido al bajo número de individuos existentes en su área de distribución, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Situación ocasionada principalmente por el deterioro y transformación de los hábitats como consecuencia de los asentamientos humanos y la expansión de la frontera agrícola hacia los bosques andinos y páramos, también por la cacería de la especie al considerarse equivocadamente una amenaza para la ganadería. La especie, que solo pone un huevo cada 2 o 3 años y se distribuye desde Venezuela hasta el sur de Argentina y Chile, nunca había sido censada, por lo que el censo actual se convierte en el punto de partida para seguir estimando de manera real la población de cóndores en el país, lo cual será una herramienta para las corporaciones autónomas regionales CAR y organizaciones responsables de su conservación. Noticias, noticias, noticias. En Macondo Radio, las noticias. Estudiantes de la Escuela La Libertad en el corregimiento de La Palmita, municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, cuentan con adecuados espacios educativos con el mejoramiento y ampliación de la infraestructura educativa ejecutada por la Alcaldía Municipal en alianza con la empresa Drummond, cuya inversión fue superior a los 500 millones de pesos. La iniciativa fue ejecutada en un periodo de 3 meses con una inversión de 569 millones de pesos, en donde la administración municipal aportó la suma de 419 millones de pesos y la empresa Drummond 150 millones. El objetivo es ampliar coberturas y mejorar la calidad de la educación en el sector rural de La Jagua de Ibirico. La educación es prioridad para el gobierno local y se seguirán gestionando recursos para mejorar la infraestructura de centros educativos, dijo Ovelio Jiménez, alcalde de La Jagua de Ibirico. Esta obra contempló la construcción de un aula de clase, una batería sanitaria, un comedor estudiantil y adecuación de un aula de clase existente que permitirá brindar y acondicionar mejores ambientes escolares, a su vez facilitar el aprendizaje y tareas pedagógicas de los estudiantes beneficiarios. Cesar Noticias está informando. Luego de 22 días de haber iniciado el año escolar en Valledupar, mediante la propuesta del modelo de alternancia, la adjudicación del contrato para el transporte escolar de los estudiantes que viven en zonas rurales es una preocupación para los padres de familia
y algunos rectores de los corregimientos de la jurisdicción de Valledupar, según la docente del corregimiento El Perro, Inés Fernández. De acuerdo con esta educadora, es de vital importancia la pronta ejecución del contrato para el transporte escolar, debido a que hay padres de familia que ven con desconfianza que sus hijos estudian bajo el modelo de alternancia antes de que las rutas para los buses queden establecidas. Los acudientes de las zonas rurales de los corregimientos del municipio sienten temor de acceder a la alternancia sin antes ver efectivo el contrato para el transporte escolar, porque muchos son de bajos recursos y les es imposible llevar a sus hijos hasta las instituciones, comentó la educadora. Agregó que la inseguridad en la carretera es otro factor determinante que pone recelosos a los padres de familia. Comentó que hay vías veredales que están en tan mal estado que para que los escolares salgan a la carretera deben hacerlo en burros o carretillas. El rector del Instituto Rodolfo Castro, Jean-Pierre López, del corregimiento de Mariangola, comentó que entre la sede principal y las 5 escuelas rurales hay una población de 1.440 escolares, de los cuales un porcentaje vive en veredas, por lo que necesitan el transporte escolar. Hay un grupo importante de estudiantes que hay que acercar a la institución por medio del transporte escolar. El plantel educativo maneja alrededor de 64 estudiantes que necesitan de ese apoyo, y sobre todo porque son escolares que viven en veredas y es importante darles continuidad a sus estudios, comentó López. Señaló que algunos estudiantes recorren en promedio entre 2 y 3 horas en vehículo para llegar hasta el Instituto Rodolfo Castro. Acotó que es difícil salir de las veredas en las que viven los estudiantes por el mal estado de las vías, y sumado a esto no hay transporte constante para movilizarse. De igual forma, el rector del Instituto Luis Ovidio Rincón, Freddy Forero, del corregimiento Valencia de Jesús, aseveró que tampoco tiene información específica sobre las rutas del transporte escolar. Señaló que en una reunión entre los rectores y el secretario de Educación Municipal, Iván Bolaños, el funcionario comentó que la contratación estaba en proceso y que sería a nivel global, pero el transporte sería ejecutado en la medida que los colegios inicien con alternancia. Referente a los detalles de la contratación del transporte escolar para el municipio de Valledupar, la Secretaría de Educación Municipal confirmó que dicho contrato está en proceso, pero hasta la fecha no tienen mayor información del estado de este. Lo que develan aquí, Bernardo, los rectores en estos corregimientos es que así no pueden continuar los estudiantes. No están las condiciones dadas. Y fíjese usted lo que manifiesta el secretario de Educación, que no tiene mayor conocimiento de cómo va la ejecución del contrato para el transporte escolar en la ciudad de Valledupar. Es difícil así que los estudiantes puedan acceder a las clases en estos corregimientos donde tienen que a veces caminar 2 y 3 horas y no hay transporte escolar. Entonces no están dadas las condiciones después de 22 días de iniciado el calendario escolar. No sé qué decisión va a tomar el señor alcalde Mello Castro, el señor secretario de Educación, que se ponga las pilas, se meta allí a la oficina asesora jurídica y hable también con el señor alcalde a ver qué determinación van a tomar para ver si estos estudiantes por fin pueden tener el transporte escolar y puedan desarrollar sus clases normalmente, porque así como están las cosas ahora, no están las condiciones dadas. Cesar Noticias está informando. Ahora son las 6 de la mañana, 24 minutos. Nuestro compañero Arnold Castillo Calderón en el día de ayer se trasladó al municipio de Agustín Codazzi, donde realizó la rendición de cuentas el alcalde Omar Benjumea. Después de 1 año, 2 meses de su gestión de gobierno, ayer realizó su rendición de cuentas. Allí estuvo nuestro compañero Arnold Castillo atento a todos estos detalles, a todas las acciones que ha desarrollado el gobierno municipal en el municipio de Agustín Codazzi. Buenos días, Arnold. Muy buenos días, la gente de Cesar Noticias y su director Jairo Arzuaga. A nombre de este noticiero estuvimos ayer
en el municipio de Codazzi, donde el alcalde Omar Benjumea rindió cuentas de su año y 2 meses de gobierno. La verdad que en este rendimiento de cuenta, Omar Benjumea ha salido bien librado, muy a pesar del año con pandemia incluido. Él allí habló de las carreteras, habló de la pavimentación, habló de la educación y habló de las ayudas a los indígenas y a los adultos mayores. Así se refirió Omar Benjumea a los medios que estuvieron allí presentes. Bueno, usted sabe que la calidad educativa es nuestra razón de ser. Nosotros entendemos cómo a partir de la educación es que se bajan las desigualdades. Cuando hizo la pregunta, estamos trabajando básicamente para que la calidad llegue a todos, si nos toca mejorar la infraestructura educativa, pero también la calidad que tiene que ver con el bilingüismo, con la lectura, con la matemática. Nuestra principal preocupación en este momento es la infraestructura educativa en algunas zonas, ¿sí? Pero la calidad educativa en términos generales. Bueno, alcalde, usted mencionó en la rendición de cuentas que el municipio de Agustín Codazzi es una de las poblaciones con más proyectos ejecutados. Y habilitados. Háblenos un poco de eso. Sí, nosotros tenemos 80.000 en vías, 20.000 en fotovoltaicas, 4.000 que va a llegar en baterías sanitarias, tenemos un proyecto de viviendas rurales, tenemos un proyecto de conectividad inalámbrica, ahí estamos hablando de más de 120.000 millones. El tema es que una cosa es viabilizado y otra cosa es cuando ya nos llegan de presupuesto. En este momento en realidad tenemos 7.000 millones, esperamos 13.000 millones y esperamos que se aplique la primera vía que va por 33.000 millones de pesos. Algunos líderes de la comunidad yupa aseguran que a ellos no se les ha socializado, no han hecho nada en cuanto al tema de las vacunas contra COVID-19. ¿Qué ha hecho el gobierno local para hacer que prontamente las vacunas lleguen hasta esta comunidad? Eso no va a depender de nosotros, va a depender del gobierno departamental. Lo que sí es que nosotros tenemos unas buenas relaciones con la EPS, con el Sacawi y los yupa que no están, digamos que hay 2 resguardos. Hay unos que están un poco más ligados a nosotros, con ellos tenemos una comunicación constante y les hemos dado todos los apoyos que han requerido en todo este tema de la pandemia. Por último, ¿cómo fue la gestión de su mandato en medio de la pandemia por el COVID-19 el año pasado? Vuelvo y le digo, a pesar de que estábamos en pandemia, la industria y comercio creció, no decrecimos tanto en el tema del predial, que digamos son las cosas que nos miden cómo está la gente. El gobierno nacional nos dio una mano importante, es decir, por lo menos tuvimos buenas relaciones que no las teníamos antes, con víctimas, con DPS, con el gobierno nacional. Eso nos permitió, digamos, solventar de algunas cosas. Tenemos unas muy buenas relaciones con la empresa privada que tampoco existían antes y de una u otra forma también eso nos dio una mano y eso nos ayudó como a solventar la situación. Y tuvimos, como ustedes se dan cuenta, 21.000 por un lado y 10.000 por otro, 30.000 millones en regalías que nos ayudan como a hacer 200 casas por un lado, 100 casas por otro lado, construir pavimentos urbanos y eso nos está ayudando como a consolidar. Cesar Noticias está informando. Es momento para ser más empresario que nunca. Recuerda que hasta el 31 de marzo podrás efectuar el pago para la renovación 2021 y aprovechar los descuentos otorgados por el Gobierno Nacional a través del decreto 1756 de 2020. Recibe el 5% en el valor de la renovación, 7% en el registro de libros, actas y documentos. Personas naturales y jurídicas que realicen el pago de su registro mercantil y radiquen el acta de disolución dentro de la fecha no pagarán el año 2020. En la Cámara de Comercio de Valledupar seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Las verduras frescas del campo a tu casa las consigues en Mercabastos, locales 31 y 39. Ventas al por mayor y de tal con los mejores precios. Atendidos por el Gran Chiche de Colombia, con la amabilidad de siempre. Te esperamos.
nuevamente en Valledupar, Fonaraudio Escúchanos, doctora Enis Negrete Villafañe, fonoaudióloga integral, laboratorio de la voz, tinnitus, logogenia en el niño sordo y adultos, rehabilitación auditivo-verbal, terapias para el vértigo, atención en desórdenes auditivos, venta y adaptación de audífonos, teleconsulta, atención a domicilio, celular 311-417-6865 en Valledupar, Cesar. Distribuciones San Miguel, productos para la canasta familiar, frutas y verduras, pulpa de frutas, economice dinero, aprovechan los superdescuentos. Distribuciones San Miguel, Jezebela Buchaibe le atiende. Transversal 23, número 1757, local 2, Barrio Los Fundadores, celular 320-571-6199 en Valledupar. Distribuciones San Miguel. En Cesar Noticias de Macondo Radio, las noticias judiciales. Las 6:30 minutos. Vamos a conocer qué está ocurriendo en materia judicial en el departamento del Cesar. Bosconia. La Polfa, Policía Fiscal y Aduanera incautó 32.500 cajetillas de cigarrillo de contrabando. Inmovilizó un camión y capturó a una persona en jurisdicción del municipio de Bosconia, Cesar. El matute está valuado en más de 320 millones de pesos. La mercancía iba camuflada en un tractocamión, el cual transportaba material industrial, y el conductor no presentó ningún tipo de documento que acredite su legal introducción al territorio nacional. Se pudo establecer por parte de las autoridades que esta carga había salido de la ciudad de Barranquilla y tenía como destino la ciudad de Bogotá, donde el precio del cigarrillo superaría los 70 millones de pesos. El cigarrillo fue dejado a disposición de la DIAN para definir su situación jurídica, y mientras que el conductor junto con el automotor quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de favorecimiento y facilitación del contrabando. En Cesar Noticias de Macondo Radio, las noticias judiciales. Valledupar. Se cumplió con 3 testigos de la defensa, entre ellos el propio Haider Hernán Acuña Barrios, alias Haider Polo. El juicio por el homicidio del médico pediatra Alberto Tico Aroca Saad. En la vista pública que fue presidida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito, Haider Polo fue interrogado por los sujetos procesales. Narró que el día 19 de agosto a las 5 de la mañana se encontraba durmiendo en su vivienda y luego salió a cuidar unos animales en las parcelas de tercera edad, donde trabajaba como vigilante en la margen derecha del río Guatapurí. Aseguró que con alias El Chino no ha dialogado y le dijo a la Fiscalía 9 seccional que se enteró de la muerte del médico el 20 de agosto de 2019 por las noticias en Radio Guatapurí en un avance que escuchó su padre. En la vista pública también fueron escuchados el cuñado de Haider Polo, quien también trabajaba en las granjas de Villa del Rosario, y un investigador privado que realizó las indagaciones en el sector. Haider Hernán Acuña Barrios está imputado por la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo, simultáneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de fuego, accesorio o municiones agravado, y goza de libertad por vencimiento de términos. El juez de conocimiento programó la continuación del juicio para el próximo 24 de marzo, con el resto de testigos de la defensa. En Cesar Noticias de Macondo Radio, las noticias judiciales. Valledupar. 2 sujetos fueron capturados por la policía por microtráfico y otro tráfico de arma de fuego en Valledupar y El Paso, y dejados en la URI de la Fiscalía para la Judicialización. En una diligencia de allanamiento en el barrio Puente Seco en La Loma, municipio del Paso, por orden de la Fiscalía 27 local, capturaron a Mónica Esther Silva Rodríguez, de 33 años, a quien le incautaron una cantidad de dosis de cocaína y 1.530.000 pesos. Asimismo, en Valledupar fue capturado en flagrancia Gustavo Rafael Avendaño Fandiño, de 39 años de edad, con 262 gramos de marihuana y 12 de heroína, avaluados en 800.000 pesos.
y en la calle 12 con carrera 16 del barrio San Clemente de Valledupar. Fue capturado en flagrancia Sandro León Barrios Bedoya, de 43 años, natural de Palmira, Valle del Cauca, residente en el barrio Nuevo Amanecer, a quien le incautaron una pistola calibre 9 milímetros, un cargador con 3 cartuchos y un arma traumática tipo pistola Ecol con 4 cartuchos. En Cesar Noticias de Macondo Radio, las noticias judiciales. Avanzó audiencia preparatoria a padrastro acusado por acto sexual con menor de edad que en noviembre de 2015 en Las Raíces, Valledupar. Avanzó en el juzgado segundo penal del circuito con funciones del conocimiento audiencia preparatoria a Eduber de Jesús Rodríguez Cabana, acusado por la Fiscalía 13 Seccional Caibas por acto sexual violento con menor de 14 años, por hechos acaecidos el 17 de 2015 en su vivienda en el corregimiento de Las Raíces, donde fue víctima su hijastra de 11 años para la época. En la vista pública fueron presentadas las postulaciones de las partes, tales pruebas y testigos que serán utilizadas en desarrollo del juicio oral, las cuales fueron aprobadas en su totalidad por togado. Obra en el expediente que el sujeto fue sorprendido por la madre de la niña practicándole tocamiento en horas de la madrugada en la habitación donde dormía, y de inmediato dio aviso a las autoridades y fue capturado. El juez fijó para el próximo 2 de marzo la fecha para el inicio del juicio oral con los testigos de la Fiscalía. En Cesar Noticias de Macondo Radio, las noticias judiciales. Curumaní. La policía dio de baja a Addison Trujillo Morales, alias El Mecánico en Curumaní, uno de los del cartel de los más buscados del Cesar, en hechos sucedidos en la noche del domingo 21 de febrero en el barrio La Trini de Curumaní, Cesar. El coronel Jesús Manuel de los Reyes Valencia manifestó a la prensa que el sujeto cometió un hurto en el sector de la comunidad, le quitó la motocicleta en el que se movilizaba y al notar la presencia de las autoridades abrió fuego contra ellos siendo neutralizado. Pero ¿qué dijo el coronel Jesús Manuel de los Reyes Valencias en el operativo que fue dado de baja alias El Mecánico? Dios y patria, muy buenos días. El día de ayer en horas de la noche en el barrio Trinidad de Curumaní, luego de presentarse un hurto a varias personas, un sujeto huye y de inmediato es informada a la institución Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrante, logran ubicar a esta persona quien se enfrenta a la policía y en estos momentos es neutralizado en el sitio donde se encontraba. Este sujeto es conocido como alias El Mecánico, Addison Trujillo Morales, quien aparece dentro del cartel de los más buscados del Cesar. Se le encuentra también en el momento que se confronta con la policía un arma de fuego tipo revólver calibre 38. Es de anotar de que alias El Mecánico tenía una orden de captura vigente por el delito de hurto calificado agravado y porte ilegal de armas. En Cesar Noticias de Macondo Radio, las noticias judiciales. La Jagua de Ibirico. Un motociclista identificado como Lidomar Salazar, de 46 años, perdió la vida en un siniestro vial al impactar su motocicleta de placas HHT 83C contra un árbol en el kilómetro 33 más 400, jurisdicción de La Jagua de Ibirico, Cesar. Salazar soportó un trauma craneoencefálico severo y múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo, lo que determinó su muerte en el lugar de los hechos. La policía de tránsito practicó la inspección técnica al cadáver y lo remitió hasta medicina legal. Las autoridades manifestaron que las posibles hipótesis del siniestro vial obedecieron a la falta de precaución al transitar. En Cesar Noticias de Macondo Radio, las noticias judiciales. Sepultaron en Valencia a Jayo, quien murió en clínica de la ciudad tras sufrir un accidente laboral. Valledupar. Ayer lunes, en horas de la tarde, se llevó a cabo en Valencia de Jesús el sepelio de Jairo Molina Díaz, de 60 años, conocido cariñosamente como Jayo, de oficio albañil, quien permaneció en la clínica de la ciudad desde el pasado 13 de febrero,
cuando sufrió un accidente laboral al caer de un techo de 5 metros cuando realizaba labores en una tienda de esa población. Una de las tejas se partió por el peso de su cuerpo y además se golpeó con una de las vigas. Hayo sufrió trauma craneoencefálico y columna, lo que determinó su muerte a pesar del esfuerzo médico. Jairo Molina gozaba del aprecio de todos los habitantes de la población y siempre permanecía alegre. El sepelio fue ayer a las 4 de la tarde en el cementerio local de esta población con todos los protocolos de bioseguridad. En Cesar Noticias de Macondo Radio, las noticias judiciales. Como Carlos David García Arrieta, fue identificado el hombre que perdió la vida en la clínica Erasmus tras sufrir un accidente de tránsito en su motocicleta en el sector del Sena de Valledupar. García Arrieta sufrió politraumatismos que le causaron la muerte en el centro de salud por la gravedad de las heridas. La policía de tránsito practicó la inspección técnica al cadáver y lo remitió hasta la morgue de medicina legal para la respectiva necropsia de rigor. Las autoridades iniciaron la investigación para determinar la responsabilidad de este caso. Las 6:40 en Cesar Noticias. ¡A comer! Restaurante Campestre Manso di Maiale al Carbón. Ven y disfruta con tu familia de un ambiente familiar a orillas del río Guatapurí y entra en contacto con la naturaleza. Restaurante Campestre Manso di Maiale al Carbón. Nuestra especialidad, carne de cerdo, asado en todos los cortes, bondiola, chuletas, chorizos, lomito, pernil, costillas y una variedad de picadas con carne de cerdo, res y pollo. No te lo puedes perder. Restaurante Campestre Manso di Maiale al Carbón. ¡Qué delicia! Estamos ubicados en el kilómetro 1, vía Valledupar, corregimiento El Jabo. Cuida tu visión. Óptica Bellavista, lo más bello para tus ojos. Servicio al instante. Lentes y monturas oftálmicas, monofocales, bifocales, progresivos, transitions, lentes Blue Block, exámenes de optometría. Calle 16A, número 706, esquina, Barrio Centro. Celulares 316-454-3682, 321-822-5179. Óptica Bellavista, lo más bello para tus ojos. Es momento para ser más empresario que nunca. Recuerda que hasta el 31 de marzo podrás efectuar el pago para la renovación 2021 y aprovechar los descuentos otorgados por el Gobierno Nacional a través del Decreto 1756 de 2020. Recibe el 5% en el valor de la renovación, 7% en el registro de libros, actas y documentos. Personas naturales y jurídicas que realicen el pago de su registro mercantil y radiquen el acta de disolución dentro de la fecha no pagarán el año 2020. En la Cámara de Comercio de Valledupar seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Para iniciar el día, cambia tu chip con energía positiva. ¡Hey, mis madrugadores! Buen día para todos. De nuevo con ustedes, Rodo Arzuaga, siempre dispuesto a transmitirles un contenido de crecimiento para que inicien su día con energía positiva y vayan y salgan a hacer todo lo que dijeron que iban a hacer el día de hoy. Y bueno, sin más preámbulos, hoy vengo a hablarles acerca de la verdad. La verdad es que no hay verdades absolutas, a excepción de una, y es la muerte. Pero asimismo, como es verdadera la muerte, es la vida misma. Porque la tienes contigo ahí ahorita que despertaste, que contaste con esa fortuna, ahora y en este momento. Así que agradece, valórala, aprovéchala y disfrútala. Es momento que hagas lo que quieres y no lo que te toca, que andes con quien quieres y no con quien te toca. Evita a aquellos que te ponen grilletes que te impiden avanzar y aprecia a aquellos que te sirven de combustible para volar. Pero bueno, volviendo al tema de la verdad, cuando hablo de la inexistencia de ellas, quiere decir que no es la misma para todos. Tu verdad o tu realidad es muy, pero muy diferente a la mía y a la de otros. Reconocer esto te va a evitar muchos enojos y contrariedades con los demás.
Entender que aunque en ocasiones tengas la razón no quiere decir que el otro esté equivocado, te hará más tolerante a las diferencias. Y así no compartas ciertos puntos de vista, podrás respetarlos, encaminándote así por un sendero de autocontrol. Cero imposición, porque no vas a querer imponer tus pensamientos, y más aceptación. Hay millones de verdades, señores, pues somos un mundo diverso. Y realmente para mí, lo que le da sentido a nuestra estancia en esta gran casa llamada mundo es el poder intercambiar ideas, conocimientos y debatir pensamientos. De lo contrario, la vida de todos fuese la misma vaina, y qué aburrido sería vivir así. Muchas gracias por su sintonía, mi gente. Hoy es un día extraordinario, al igual que todos ustedes. Espero que la pasen de lujo. Los espero el día de mañana. Chao, chao. Resumen Nacional de Noticias. Las 6:45 minutos. Hemos estudiado falsos positivos y no hay ejemplo similar en el mundo, dice Human Rights Watch. No tengo la más mínima simpatía, repudio el actuar de este grupo armado, desprecio total por su récord de atrocidades, indicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, sobre el caso de falsos positivos en Colombia. Comentó que las cifras reveladas en días pasados demuestran que la política de seguridad democrática se tradujo en bajas que constituyeron asesinatos a sangre fría de civiles inocentes, a los que engañaron con una oferta de un trabajo. Los disfrazaban y montaban en una escena del crimen para decir que se trataba de guerrilleros. Los que lo lograban aseguraban ascensos, vacaciones, promociones e incluso dinero. Hemos estudiado los falsos positivos a fondo y no hay ejemplo similar en el mundo, afirmó Vivanco. El director para las Américas de Human Rights Watch reiteró que los falsos positivos se cometieron de forma sistemática, generalizada y comprometen a todas las divisiones del Ejército de Colombia. Se hizo toda una campaña que permitió inflar cifras. En cifras, Vivanco dijo que hay alrededor de 1.700 oficiales que han sido condenados por el caso y 29 generales señalados en los expedientes judiciales. Uno de ellos es el general Mario Montoya. Cesar Noticias está informando. Alerta por dosis de vacunas contra la COVID-19 que se extraviaron. La Procuraduría General de la Nación emitió una alerta frente a la pérdida de algunas dosis de la vacuna contra la COVID-19, así como algunas de las irregularidades en relación con los turnos de vacunación. La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, ha anunciado que solicitará las explicaciones necesarias e iniciará las investigaciones que corresponda para establecer si se debe aplicar algún tipo de sanción. No vamos a descuidar un solo aspecto por insignificante que parezca. No vamos a bajar la guardia en ninguna región. No vamos a desatender ninguna denuncia. Quien por acción u omisión ponga en riesgo la vida de otra persona debe ser castigado con todo el peso de la ley. Aquí nadie puede saltarse la fila. Nadie puede desperdiciar una sola dosis de la vacuna. Nos vamos a dedicar a acabar con ese cuentico de que el vivo vive del bobo, afirmó Margarita Cabello. La Procuraduría aclara que es consciente por explicaciones que se le han entregado que el manejo de la vacuna puede conllevar accidentes en la pérdida de algunas dosis. Resumen Nacional de Noticias. Vacunación en Colombia. 82.694 dosis de Sinovac serán para personas mayores de 80 años. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, divulgó la resolución 195 del 2021, donde se encuentra la distribución de las 192.000 vacunas de Sinovac para los diferentes departamentos y municipios. Incluye además la distribución al cinturón amazónico, para controlar la presencia de la variante brasileña en la zona. 40.355 dosis serán distribuidas a los departamentos del Amazonas, Baupés y Guainía, para comenzar con las aplicaciones a las personas mayores de 18 años sin importar las etapas de priorización que se aplican en el resto del país. Se distribuyó además 68.951 dosis
para el personal de salud que se encuentre en la primera etapa de vacunación a departamentos, más no a las capitales ni áreas metropolitanas, para poder garantizar la vacunación a toda la población en los municipios alejados. Esto teniendo en cuenta que la refrigeración de Sinovac permite que se movilicen más fácil los biológicos. Por otro lado, iniciará la vacunación a las personas mayores de 80 años con un total de 82.694 vacunas en todo el país, contando ciudades, capitales y departamentos. De esta manera, Bogotá recibirá 12.25 dosis para personas mayores de 80 años, Antioquia 11.106 y el Valle del Cauca 8.816 biológicos. El Ministerio de Salud hace la aclaración que a partir de hoy iniciarán las distribuciones a las regiones de manera paulatina, al igual como fue el proceso con el primer cargamento de vacunas de Pfizer. Noticias, noticias, noticias. En Macondo Radio, las noticias. Jesús Santrich reapareció para amenazar al presidente Duque. El exguerrillero y ahora disidente de la FARC, Santrich, envió un mensaje directo al jefe de Estado a través de un video que fue grabado el 13 de febrero. Jesús Santrich, en medio de una tupida vegetación y en traje camuflado, pronunció la frase en latín Memento Mori, que significa recuerda que morirás, dirigida al presidente Iván Duque. Memento Mori, Duque, a todo procusto le llega su deseo, es decir, que a todo marrano gordo le llega su diciembre. Nos vemos. Fue la expresión completa usada por el ex jefe guerrillero. Algunos ven en este mensaje una reacción de Santrich al discurso de posesión del nuevo ministro de Defensa, Diego Molano, quien señaló que tiene dos grandes tareas: cuidar de la vida de los líderes sociales y hacerles frente a los grupos armados ilegales. El nuevo ministro fue claro en señalar que enfrentará y perseguirá a la nueva Marquetalia. Por eso hoy desde acá notifico a Otoniel, a Márquez, Santrich, a Iván Mordisco y Gavino que no les daremos tregua, precisó en su momento Diego Molano. El presidente Duque, consultado por los distintos medios de comunicación, respondió al video de Santrich: no temo amenazas de delincuentes, los combatimos sin tregua en defensa del pueblo colombiano. Resumen nacional de noticias. Definirán si deben anularse dos normas que regulan fracking en el país. Para el próximo 11 de marzo está previsto que el Consejo de Estado se reúna para estudiar y decidir sobre el proyecto de sentencia que fue presentado, donde se debe definir si la corporación tumba o no el decreto 3004 de 2013 y la resolución 90-341 de 2014, que establecen los criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales a través de fracking. De esta decisión depende que el fracking quede regulado legalmente en el país. Sin embargo, el demandado, que es el Ministerio de Minas, ha sostenido que aun si se llegaran a caer el decreto y la resolución, el gobierno podría expedir otra regulación porque el Congreso no ha prohibido el uso del fracking. Las 6:53 minutos en Cesar Noticias. Es momento para ser más empresario que nunca. Recuerda que hasta el 31 de marzo podrás efectuar el pago para la renovación 2021 y aprovechar los descuentos otorgados por el Gobierno Nacional a través del decreto 1756 de 2020. Recibe el 5% en el valor de la renovación, 7% en el registro de libros, actas y documentos. Personas naturales y jurídicas que realicen el pago de su registro mercantil y radiquen el acta de disolución dentro de la fecha no pagarán el año 2020. En la Cámara de Comercio de Valledupar seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región.
Distribuciones San Miguel, productos para la canasta familiar, frutas y verduras, pulpa de frutas, economice dinero, aprovechan los superdescuentos. Distribuciones San Miguel, Jezebela Buchaibe, le atiende. Transversal 23, número 1757, local 2, Barrio Los Fundadores, celular 320-571-6199, en Valledupar, Distribuciones San Miguel. Nuevamente en Valledupar, Fonaraudio Escúchanos, doctora Enis Negrete Villafañe, fonoaudióloga integral, laboratorio de la voz, tinnitus, locogenia en el niño sordo y adultos, rehabilitación auditivo-verbal, terapias para el vértigo, atención en desórdenes auditivos, venta y adaptación de audífonos, teleconsulta, atención a domicilio, celular 311-417-6865 en Valledupar, Cesar. Las noticias internacionales. Las 6:55 minutos. Triste récord en Estados Unidos. Superan las 500,000 muertes por COVID-19. Estados Unidos superó ayer lunes el 500,000 de muertos por la COVID-19. Un sombrío récord al que no se acerca ningún otro país del mundo y que se cumple en un momento en el que el gobierno del presidente Joe Biden está acelerando la campaña de vacunación. De acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins, el registro llegó a 500,071 fallecidos por la enfermedad y 28,174,133 de contagios desde el primer caso detectado hace casi un año. Este 22 de febrero se ha superado el 500,000 de personas muertas por el coronavirus en el país. No habíamos visto nada como esto en más de 100 años, desde la pandemia de 1918, según el inmunólogo Anthony Fauci, asesor de Biden. Varios indicadores, entre los que destaca el ritmo de las vacunaciones, ofrecen sin embargo destellos de esperanza a la población. Las noticias internacionales. Capturada la esposa del Chapo Guzmán en Estados Unidos. La esposa del famoso narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán fue arrestada este lunes en el Aeropuerto Internacional Dulles, en las afueras de Washington, bajo sospecha de estar involucrada en una red de narcotráfico, dijeron autoridades estadounidenses. Emma Coronel Aispuro, de 31 años, con doble nacionalidad estadounidense y mexicana, enfrenta cargos de conspiración para traficar cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación a Estados Unidos, indicó el Departamento de Justicia en un comunicado. Su esposo, cofundador del cartel de Sinaloa y considerado en un momento como el narcotraficante más poderoso del mundo, fue sentenciado en julio de 2019 a cadena perpetua en Estados Unidos y cumple su condena en una prisión de alta seguridad en Colorado. En concreto, Coronel enfrenta un cargo criminal por conspiración para distribuir 1 kilogramo o más de heroína, 5 kilogramos o más de cocaína, 1,000 kilogramos o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas para su importación ilegal a Estados Unidos, precisa. Además, se alega que Coronel Aispuro conspiró con otros para ayudar a Guzmán en su escapatoria del 11 de julio de 2015 de la prisión de Altiplano, localizada en Almoloya de Juárez, en México, señala el comunicado. Las noticias internacionales. Embajador de Italia en el Congo murió durante una emboscada terrorista. Hay luto en Italia por el asesinato del embajador Luca Atanasio cuando se movilizaba con un convoy de Naciones Unidas cerca de Goma, una región del noroeste de la República Democrática del Congo. Sergio Mattarella, presidente de Italia, dijo que el país está de luto por esos servidores del Estado que perdieron la vida en el cumplimiento de sus deberes profesionales y dijo estar consternado por este ataque. Las autoridades del Congo revelaron que el convoy fue emboscado por rebeldes hutus ruandenses sobre las 10 de la mañana hora local,
sin ningún tipo de razón. Aún así, preliminarmente se estudia una posible relación con terrorismo islámico. Atanasio, quien había recibido el Premio Internacional de la Paz Nasiriyya en octubre del 2020, falleció tras recibir una herida en el abdomen. El convoy transportaba funcionarios de la Embajada Italiana, de una delegación de la Unión Europea y miembros del Programa Mundial de Alimentos. Las noticias internacionales. Imputan al exministro de Salud argentino por polémico caso de vacunación VIP. Un fiscal imputó este lunes al exministro de Salud argentino Ginés González García en el marco de la causa abierta por el presunto acceso privilegiado a la vacunación contra la COVID-19 por parte de personas allegadas al poder, confirmaron a EFE fuentes oficiales. La imputación fue presentada por el fiscal Eduardo Tayano ante la jueza María Eugenia Capuchetti, en cuyo tribunal ha recaído una decena de denuncias por el escándalo de la vacunación VIP. El procurador también imputó al sobrino del exministro, Lisandro Bonelli, quien hasta el pasado viernes se desempeñaba como jefe de gabinete de la cartera sanitaria. Fuentes judiciales consultadas por EFE indicaron que la imputación es por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. El fiscal además solicitó a la jueza que ordene allanamientos en la sede del Ministerio de Salud y en el Hospital Nacional Posadas, un nosocomio público de la periferia oeste de Buenos Aires, con el fin de obtener registros de ingresos, grabaciones de las cámaras de seguridad y el listado de las personas vacunadas. En Argentina, de momento, solo se ha habilitado la vacunación de personal sanitario y adultos mayores en el caso de Buenos Aires mayores de 80 años, con turno tramitado por internet y asignado en función de la disponibilidad de dosis. Ante el revuelo que se suscitó el viernes, el presidente argentino Alberto Fernández le pidió la renuncia a González García y decretó su reemplazo por Carla Bisotti, hasta entonces secretaria de Acceso a la Salud. Las 7:01 en Cesar Noticias. Es momento para ser más empresario que nunca. Recuerda que hasta el 31 de marzo podrás efectuar el pago para la renovación 2021 y aprovechar los descuentos otorgados por el Gobierno Nacional a través del Decreto 1756 de 2020. Recibe el 5% en el valor de la renovación, 7% en el registro de libros, actas y documentos. Personas naturales y jurídicas que realicen el pago de su registro mercantil y radiquen el acta de disolución dentro de la fecha no pagarán el año 2020. En la Cámara de Comercio de Valledupar seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. A comer. Restaurante Campestre Manso di Maiale al Carbón. Ven y disfruta con tu familia de un ambiente familiar a orillas del río Guatapurí y entra en contacto con la naturaleza. Restaurante Campestre Manso di Maiale al Carbón. Nuestra especialidad, carne de cerdo, asado en todos los cortes, bondiola, chuletas, chorizos, lomito, pernil, costillas y una variedad de picadas con carne de cerdo, res y pollo. No te lo puedes perder. Restaurante Campestre Manso di Maiale al Carbón. ¡Qué delicia! Estamos ubicados en el kilómetro 1, vía Valledupar, Corregimiento El Jabo. Cuida tu visión. Óptica Bellavista, lo más bello para tus ojos. Servicio al instante. Lentes y monturas oftálmicas, monofocales, bifocales, progresivos, transitions, lentes Blue Block, exámenes de optometría. Calle 16A, número 706, esquina, Barrio Centro. Celulares 316-454-3682, 321-822-5179. Óptica Bellavista, lo más bello para tus ojos. Los deportes en Macondo Radio.
A las 7 de la mañana, 3 minutos, vamos a conocer lo que está ocurriendo en el maravilloso mundo de los deportes. América logró empatar 2-2 en medio de intenso partido. En juego correspondiente a la fecha 8 de la Liga de Play, Atlético Nacional y América de Cali empataron 2-2 en un intenso y polémico partido jugado en el Atanasio Girardot. El cuadro antioqueño es segundo en la tabla de posiciones y América sigue abajo, pero salvó el honor ante el verdolaga. Los deportes en Macondo Radio. Histórico triunfo de la selección Colombia de baloncesto ante Argentina. Colombia sorprendió este lunes a Argentina 71-63 en un partido muy reñido y mantiene la esperanza de clasificarse a la America Cup 2022, que dependerá de que Venezuela gane esta noche a Chile en el último partido del Grupo A, la tercera ventana de las clasificatorias al torneo continental. Era un duelo intenso en el que la selección argentina sintió la ausencia por lesión del escolta Máximo Yeyerup. Los cafeteros lograron imponerse por primera vez en su historia a un rival que se relajó tras haberse clasificado y aguardan el milagro en el otro partido del grupo. La albiceleste saltó a la cancha del Coliseo Evangelista Mora de Cali, relajada ante una selección que lució nerviosa por la necesidad de la victoria que alimentara su sueño de disputar la America Cup de 2022. Con este resultado, Argentina lidera el grupo con 10 puntos, 4 triunfos y 2 derrotas, seguida de Venezuela con 9, 3 victorias y 1 caída, de Colombia con 8, 2 partidos ganados y 4 derrotas, y de Chile con 6, 1 triunfo y 4 perdidos. Los deportes en Macondo Radio. Valledupar Fútbol Club va por 3 puntos ante Fortaleza Fútbol Club. El Estadio Municipal de Cota es un escenario donde históricamente le ha costado al Valledupar Fútbol Club. Prueba de ello son las estadísticas. No obstante, el buen momento por el que atraviesa el equipo del Cacique Upar dan fe a su hinchada para pensar que se puede lograr un resultado positivo que permita mantener a la escuadra verdiblanca en lo más alto del escalafón en el torneo Betplay Di Mayor. El equipo verdiblanco viene de lograr una abultada victoria por 6-0 ante el Bogotá Fútbol Club. Además, ostentar un registro de 4 jornadas sumando a 3 puntos y 2 juegos sin recibir gol, lo que da cuenta de su buen trabajo defensivo y en zona ofensiva. La novedad principal que presenta el Valledupar Fútbol Club para el juego de esta tarde es la ausencia de uno de sus máximos goleadores en el torneo. Por un problema en su pie izquierdo, se perderá este compromiso el delantero Gianfranco Peña, quien al lado de Carlos Rivas son los que más goles han marcado para el equipo verdiblanco en lo que va del campeonato con 6 cada uno. Las 7 minutos en Cesar Noticias. Noticias de la farándula y el folclor. Hoy vamos a hablar de Pacho Galán. Francisco Galán Blanco nació en Soledad el 4 de octubre del año 1906 y murió en su Soledad natal el 21 de julio de 1988. Cantante, músico, arreglista, compositor y director de orquesta. Fue creador de más de 10 aires musicales, pero el que más le sonó, el que más le pegó, fue el merecumbé, combinación de merengue con cumbia. Al pie de tu ventanita rosada, la, te dije, ay, cosita linda, mi amor, la, ¿por qué no me das tus besos, mi vida? La, al son del merecumbe, ay, pa' gozar. La trayectoria de Pacho Galán se inició en el año 1920, cuando apenas tenía 15 años, y terminó en el año 1976, después de haber ganado un festival de salsa
en el Poliedros de Caracas. Fue uno de los músicos más grandes del Caribe. A finales del año 30, su familia se mudó a Barranquilla y allí él ingresa a la banda departamental. En el año 40 pasa a la Barranquilla Jacks y también hizo parte de la banda filarmónica de Barranquilla. Formó parte de la orquesta emisora Atlántico. De la semana universitaria de ese año, la orquesta de Pacho Galán debutó en Bogotá en el mes de septiembre, la segunda quincena del mes de septiembre, no preciso la fecha, y debutó en la cafetería central de la ciudad universitaria. Yo recuerdo que esa fue una apoteosis en realidad, ese baile fue algo inimaginable en esa época de la Bogotá fría, de la fría Bogotá. La cola que hacían las personas que querían asistir al baile de Pacho Galán o con Pacho Galán salía por la puerta de la calle 26, que es la calle que va al aeropuerto El Dorado. Fue un éxito total. En el año 1954, Francisco Pacho Galán Blanco fundó su propia orquesta y comenzó a conquistar el mundo con sus arreglos, con sus cumbias, con sus merecumbe y a representar a Colombia a nivel internacional. De allí es conocido como el rey del merengue. Para ustedes, con mucho gusto, Arnold Castillo Calderón. Las 7:11 minutos. Estos fueron los titulares de la presente emisión de noticias. La policía dio de baja alias El Mecánico en Curumaní, uno del cartel de los más buscados del Cesar. En la Jagua de Ibirico, 56 familias productoras de cacao recibieron insumos para riego de cultivos. La Polfa incautó 32.500 cajetillas de cigarrillo de contrabando, inmovilizó un camión y capturó a una persona en Bosconia. Ante la Contraloría de Valledupar denunciaron vertimiento de aguas residuales al río Guatapurí por canal del barrio Panamá. Con testigos de la defensa y el propio Haider Polo, se cumplió juicio por el homicidio del pediatra Tico Aroca. Luego de 22 días de haber iniciado el año escolar en Valledupar, no hay claridad sobre la contratación del transporte escolar. 2 sujetos fueron capturados por microtráfico y tráfico de arma de fuego en Valledupar y El Paso Cesar. Afinia intensifica labores de mejora de la infraestructura eléctrica en sectores del Cesar. Un motociclista perdió la vida en un siniestro vial en el municipio de La Jagua de Ibirico. 5 cóndores fueron observados en el Parque Regional Natural Los Besotes, en el primer censo nacional del cóndor andino. El jilguero de América, Jorge Oñate, sería trasladado a la ciudad de Medellín. Falleció un motociclista que sufrió un accidente de tránsito en el sector del Sena de Valledupar. Escuela La Libertad en el corregimiento La Palmita en La Jagua de Ibirico cuenta con remodelada infraestructura. A las 7 de la mañana, 13 minutos, llegamos al final de esta emisión de noticias. Si nuestro Señor Jesucristo así nos lo permite, retornaremos mañana en punto de las 6 de la mañana con otra emisión de noticias. Resto de día feliz para todos. Agradecimientos a Perijá Estéreo por la retransmisión de este noticiero. Nos vemos mañana. Resto de día feliz para todos. Nos vamos. Macondo Radio, desde Valledupar, Colombia, América del Sur.
Entra ya